Me llamo Lorenzo Rossi y tengo 75 años. Hace un mes, mis propios hijos me arrancaron el alma y la tiraron a la basura. Literalmente. Se presentaron en mi panadería, el horno del alma, el único hogar que he conocido, acompañados de un hombre con un maletín y una sonrisa tan fría como el acero. Me mostraron unos papeles. En ellos, mi firma, la que les di en un poder notarial hace años, por si me pasaba algo, papá, autorizaba la venta de todo, de mi vida. Lo vendieron a una corporación que planea construir aquí un supermercado sin alma, un mausoleo de productos congelados sobre la tumba de mi memoria. Me echaron a la calle delante de todos los vecinos, los mismos que crecieron con el olor de mi pan. En medio del caos, de los gritos y de la vergüenza, solo pude agarrar una bolsa con algo de ropa, y en mi estupor, en mi dolor, me olvidé de lo único que importaba. Sobre la mesa de la cocina, en un frasco de cristal, dejé abandonado el corazón de mi panadería, el legado de mi difunta esposa Elara, una masa madre de 200 años a la que llamábamos el susurro de Elara. Ellos no lo sabían. Para ellos era solo un frasco con una pasta maloliente. No sabían que esa masa era una reliquia viva, un tesoro que los mejores chefs del mundo llevan décadas buscando. No sabían que era la prueba tangible del amor y la promesa que le hice a su madre. Al día siguiente, una cuadrilla de limpieza lo arrojó todo a un contenedor. Y ahora, mientras te hablo desde este apartamento alquilado que huele a lejía y a soledad, mi tesoro, el alma de mi Elara, yace enterrado bajo toneladas de basura en algún vertedero anónimo. Mis hijos tienen su dinero. Yo tengo mi vergüenza. Así que ahora, dime qué harías tú en mi lugar. Alquería del Sol no es un lugar, es un estado de ánimo. Un pequeño pueblo blanco andaluz donde el tiempo se mide en campanadas y el sol cae a plomo sobre las fachadas encaladas. Mi panadería, el horno del alma, era su corazón latiente. No era un negocio, era un santuario. La puerta de madera gastada por un siglo de manos nunca se cerraba con llave antes de la medianoche. El suelo de baldosas hidráulicas, con sus dibujos desvaídos, conocía el peso de 3 generaciones de los Rossi. El aire estaba permanentemente impregnado de una mezcla sagrada: harina, leña de olivo quemándose en el horno moruno, y el aroma sutil, casi imperceptiblemente ácido y dulce, de ella, del susurro de Elara. Cada mañana, a las 4, mi ritual era el mismo. Antes incluso de encender el horno, iba al rincón más fresco de la trastienda. Allí, en su frasco de cristal cubierto con un paño de lino, dormía ella. La destapaba con la delicadeza de quien acuna a un recién nacido. El olor que emanaba era la historia de mi familia. Un susurro, como decía Elara. No gritaba, no se imponía. Susurraba historias de levaduras salvajes, de trigos antiguos, de manos pacientes que la habían alimentado durante 200 años. Tomaba una porción, la refrescaba con harina de la mejor molienda y agua del pozo, y le hablaba. Sí, le hablaba. Le contaba mis sueños, mis miedos, le recordaba cuánto extrañaba a su primera guardiana. Elara decía que la masa madre era como el amor. Necesitaba alimento diario, paciencia y un lugar cálido para crecer. La nuestra era el testamento de ese amor. Ella la había heredado de su abuela, quien a su vez la había recibido de la suya. Era un linaje matriarcal de sabor y paciencia, y yo, su viudo, me había convertido en su último custodio.
El negocio, si se le podía llamar así, era un desastre financiero. Me negaba a usar levaduras industriales, a acelerar los procesos. Mi pan tardaba 24 horas en levar. ¿Quién en este mundo de prisas paga por la paciencia? Mis clientes eran los viejos del pueblo, alguna familia que aún recordaba el sabor del pan de verdad y turistas despistados. Apenas cubría gastos, pero la riqueza que me daba no se medía en euros. Se medía en el rostro de la señora Carmen cuando partía una hogaza recién hecha, cerraba los ojos y suspiraba. Sabe a mi infancia, Lorenzo. Sabe a verdad. Mis hijos, Marco y Sofía, no lo entendían. Para ellos, nacidos y criados en la era de la eficiencia, mi panadería era una ruina romántica, una ancla que me mantenía atado a un pasado que, según ellos, me estaba ahogando. Marco, mi hijo mayor, vivía en Madrid. Consultor de negocios, siempre vestido con trajes caros y una perpetua expresión de ansiedad en el rostro. Hablaba un lenguaje de startups, de cash flow y de escalabilidad. Cuando visitaba el pueblo, miraba el horno de leña con una mezcla de pena y condescendencia, como si fuera una pieza de museo que se negaba a admitir su propia obsolescencia. Sofía, mi pequeña, se había casado bien, o eso decía ella. Su marido era un promotor inmobiliario en la costa, un hombre con las manos demasiado suaves y la sonrisa demasiado ancha. Vivían en una urbanización de lujo donde todas las casas eran idénticas y los jardines parecían de plástico. Sofía había adoptado los miedos de su marido. El miedo a las apariencias, a no ser suficiente, a que la gente supiera que su padre era solo un panadero de pueblo. La cena que lo cambió todo fue hace 2 meses. Vinieron juntos, algo inusual. Trajeron un vino caro que sabía a madera y a mentira. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma donde habían hecho sus deberes de niños. Pero ya no eran niños, eran 2 extraños con mi sangre. Marco carraspeó ensayando un discurso que olía a cobardía. «Papá, hemos estado pensando, y hemos recibido una oferta, una oportunidad de oro». Sofía asentía sin atreverse a mirarme a los ojos. La oferta era de Nova Alimenta, una de esas corporaciones gigantescas que devoran pequeños negocios como si fueran aperitivos. Querían el solar. El precio era insultante. No por bajo, sino por alto. Le ponían un precio obsceno a la tierra, a los ladrillos, pero un valor de 0 al alma que contenían. «Papá, serías rico», dijo Sofía con un hilo de voz. «Podrías viajar, comprarte un piso en la playa, vivir como un rey». No entendían nada. Yo ya era un rey. Mi reino olía a pan recién hecho, y mi corona era el respeto de mi gente. «Esta panadería es la memoria de vuestra madre», les dije, y mi voz sonó como el crujido de una corteza vieja. Venderla es como vender su tumba. Marco apretó los puños. «Mamá está muerta, papá. Y este sitio se cae a pedazos. Estás anclado en el pasado, endeudado hasta las cejas por mantener un capricho». No era verdad. No tenía deudas. Vivía con lo justo, pero sin deberle nada a nadie. Lo que no sabía era que él sí las tenía. Y que su desesperación era un pozo sin fondo. La discusión se agrió. Les grité que eran unos traidores, que habían olvidado de dónde venían, que la codicia les había envenenado el corazón. Les eché de mi casa. «Fuera, y no volváis hasta que recordéis quiénes sois». Se fueron. Y yo, en mi ciega arrogancia, no vi la sombra que se cernía sobre mí. No recordaba aquel papel que había firmado hace 5 años,
cuando me operaron del corazón. Un poder notarial general. Para que gestiones mis cosas si me quedo incapacitado, hijo. Confié en él, y mi confianza se convirtió en el arma que usó para destruirme. Marco no era un monstruo, era peor. Era un hombre débil acorralado. La llamada de su acreedor principal había llegado esa misma mañana, justo antes de viajar a Alquería del Sol. La voz al otro lado del teléfono no era la de un banco, era la de alguien que no aceptaba un no por respuesta. Una inversión en criptomonedas que había salido terriblemente mal, un préstamo personal para tapar el agujero, y ahora la amenaza directa sobre su casa, sobre el futuro de mis nietos. Se sentía como un funambulista sobre un abismo, y la venta de la panadería era la única red de seguridad a la vista. Mientras conducía de vuelta a Madrid, con las duras palabras de su padre resonando en sus oídos, la culpa luchaba una batalla perdida contra el pánico. Es por su bien, se repetía a sí mismo, una letanía para acallar su conciencia. Le daré el dinero, vivirá como un marqués, me lo agradecerá. Sofía, a su lado, lloraba en silencio. Su prisión no tenía barrotes de hierro, sino de seda. Su marido, Ricardo, le había dado un ultimátum. O tu padre vende esa pocilga y dejas de avergonzarme, o nuestros abogados tendrán una charla muy seria sobre tu futuro financiero. El estatus social que tanto le había costado conseguir se desmoronaba ante la imagen de un padre panadero, un anacronismo viviente que no encajaba en su mundo de clubes de golf y cenas benéficas. La llamada a las oficinas de Nova Alimenta la hizo Marco al día siguiente. Su voz, normalmente firme y autoritaria en las negociaciones, temblaba ligeramente. Aceptó la oferta. Usó el poder notarial. El hombre al otro lado de la línea, un tal señor Garrido, no hizo preguntas. El dinero de las corporaciones no tiene memoria ni moral. El día del desahucio fue una emboscada. Yo estaba amasando el pan del día cuando el agente judicial, flanqueado por 2 policías locales que apartaban la mirada, me entregó la orden. Mis ojos buscaron mi firma en el documento y allí estaba. Legal, irrefutable. El mundo se me vino encima. Mis hijos llegaron poco después. Marco intentaba explicarme, hablar de deudas, de necesidad. Sofía se escondía detrás de él, pálida como la harina. Los vecinos empezaron a arremolinarse. Murmullos, miradas de lástima, de incredulidad. La humillación fue un cuchillo al rojo vivo. Salí de allí como un autómata, agarrando la primera bolsa que encontré, sin pensar. Mi mente era un lienzo en blanco, arrasado por el shock. Y sobre la encimera de la cocina, en su trono de cristal, el susurro de Elara se quedó esperando un alimento que ya nunca llegaría. Al día siguiente un camión de mudanzas, o más bien de vaciado, aparcó frente a la panadería. La orden de Nova Alimenta era clara. Despejar y limpiar. Todo es basura. 2 operarios con monos de trabajo entraron sin ninguna ceremonia. Empezaron a lanzar a un contenedor industrial todo lo que constituía mi universo. Las palas de madera con las que había horneado miles de panes. Las viejas fotografías en blanco y negro de mis padres y abuelos. Las sillas donde se sentaban los clientes. Y entonces, uno de ellos vio el frasco. «Oye, ¿y esto?» El otro se encogió de hombros. «Parece masa podrida. Tíralo». El frasco de cristal voló por los aires y aterrizó con un ruido sordo sobre un montón de maderas rotas y recuerdos destrozados. No se rompió. Simplemente quedó sepultado.
El camión se llevó el contenedor a las afueras del pueblo, al vertedero mancomunado, un monstruoso paisaje de colinas de desechos donde las gaviotas graznaban como almas en pena. Allí, el contenido fue volcado. Inoso, el susurro de El Ara, desapareció bajo una avalancha de la indiferencia del mundo. Mi nuevo hogar era un apartamento en la tercera planta de un bloque sin ascensor, pagado por Marco para los primeros 6 meses. Olía a pintura barata y a vidas ajenas. Las paredes eran finas como el papel, y podía oír las discusiones de mis vecinos, la televisión, la vida que continuaba sin mí. Me pasaba los días sentado en un sillón frente a una ventana que daba a un patio interior de cemento. El sol nunca entraba. Me sentía como una planta a la que han metido en un armario para que se seque y muera. Mis manos, acostumbradas a la harina y a la masa, se sentían extrañas, inútiles. Las miraba y no las reconocía. Eran las manos de un viejo. Un viejo, derrotado. Marco llamó un par de veces. No le cogí el teléfono. ¿Qué podía decirme? ¿Que lo sentía? El perdón es un pan que necesita una larga fermentación, y mi alma se había quedado sin levadura. Fue entonces, en el punto más bajo de mi existencia, cuando apareció ella, Isabella Isa Montes. Tenía 28 años, una energía que parecía generar su propio campo magnético y unos ojos que brillaban con la luz de la curiosidad. Un día llamaron a mi puerta. Abrí con la desgana de quien espera a un repartidor de publicidad. Frente a mí, esta chica con una mochila, una cámara colgada al cuello y una tableta en la mano. ¿Lorenzo Rossi?, preguntó con una sonrisa que desarmaría a un batallón. Mi nombre es Isa Montes. Soy historiadora gastronómica y... Bueno, tengo un blog. Se llama Las Raíces del Sabor. Llevo meses investigando una leyenda. La leyenda de una masa madre bicentenaria llamada El Susurro de El Ara. Su voz se apagó al ver la expresión de mi rostro. Miró por encima de mi hombro, al interior de mi celda de cemento. He estado en Alquería del Sol. He visto lo que han hecho con su panadería. Lo siento muchísimo. Al principio quise cerrarle la puerta en las narices. ¿Qué quería? ¿Una historia lacrimógena para su blog? ¿Convertir mi tragedia en contenido? Pero había algo en su mirada, una empatía genuina que traspasó mi coraza de amargura. La dejé pasar. Le conté la historia, sin adornos, sin autocompasión, la cruda y fea verdad. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de una furia justa. No era lástima lo que sentía por mí, era indignación. No puede quedar así, dijo al final, golpeando la mesa con el puño. Esto es un crimen contra el patrimonio, contra la memoria. Su pasión era un fuego que llevaba demasiado tiempo apagado en mí. ¿Y qué se puede hacer?, respondí con un suspiro. Está hecho. Lo he perdido todo. Isa se inclinó hacia adelante y su energía llenó la pequeña sala de estar. No, Lorenzo, no lo ha perdido todo. Perdió la panadería, sí, pero no ha perdido la historia. Y quizá tampoco la masa madre. ¿Dónde cree que llevaron los escombros? La idea era una locura. Una aguja en un pajar del tamaño de una montaña. Pero era la única idea que teníamos. Isa, con su tenacidad de detective digital, se pasó 2 días al teléfono y frente al ordenador. Rastreó la empresa de limpieza, la ruta del camión, los permisos municipales. Finalmente, lo consiguió. El nombre del vertedero, Complejo Medioambiental Sierra Sur. Un eufemismo para describir el infierno.
Alquiló un coche y, a pesar de mis protestas, me convenció para ir. Usted es el único que puede reconocer el frasco, Lorenzo, y necesita salir de este piso. El olor nos golpeó a 1 kilómetro de distancia, un hedor dulzón y nauseabundo, a descomposición que se pegaba a la garganta. El paisaje era apocalíptico. Montañas y montañas de basura, surcadas por el ir y venir de camiones y excavadoras. Gaviotas y cuervos por millares. Conseguir el permiso para entrar fue la primera odisea. Isa tuvo que usar todo su encanto y una pequeña mentira sobre un objeto de valor sentimental perdido. Nos dieron unos chalecos reflectantes, guantes gruesos y un plazo de 3 días. Nos señalaron una vasta área, una colina de varias hectáreas. El camión de alquería descargó por esa zona, más o menos. Buena suerte. El primer día fue un descenso a los infiernos. El sol de justicia andaluz calentaba la basura, intensificando el hedor. Cada palada de tierra removida por las máquinas liberaba nuevos miasmas. Andábamos sobre un suelo inestable, una costra de plásticos, cartones y materia orgánica. Revolvimos entre los desechos con palos, con las manos enguantadas. Yo buscaba un destello de cristal, la forma familiar de mi frasco. Pero todo era una amalgama de suciedad y desesperanza. Al final del día, estábamos cubiertos de un sudor mugriento, agotados y sin haber encontrado nada. El segundo día fue peor. La esperanza inicial se había convertido en una rutina embrutecedora. Vimos pasar la vida de la gente, tirada a la basura, juguetes rotos, cartas de amor, fotografías. Cada objeto era una pequeña tragedia. Mi propia tragedia me parecía una más en ese océano de olvido. Mis 75 años me pesaban como una losa. Me dolía la espalda, las rodillas. Una excavadora pasó demasiado cerca y el suelo cedió bajo mis pies. Caí de rodillas sobre algo afilado. Isa corrió a ayudarme a levantar. Tenía la mirada llena de preocupación. Al tercer día, por la mañana, me rendí. Me senté sobre un neumático viejo y miré la inmensidad de aquel caos. «Es inútil, Isa», le dije, y mi voz era la de un hombre que ha aceptado su derrota. «Se ha perdido. Para siempre. Vayámonos de aquí». Ella intentó animarme, pero vio la rendición total en mis ojos. Por primera vez desde que la conocí, la energía de Isa pareció flaquear. El silencio en el coche de vuelta fue más pesado que todas las toneladas de basura que dejamos atrás. Era el silencio de la tumba. El susurro de Elara estaba muerto y enterrado. Y una parte de mí también. Regresamos a la cárcel de cemento. La derrota era un huésped invisible que se había sentado con nosotros en el salón. Me dejé caer en el sillón, cerrando los ojos. Quería dormir y no despertar. Pero Isa no era de las que se rinden. Mientras yo me hundía en mi apatía, ella empezó a ordenar las pocas cosas que me habían dejado sacar de la panadería. Una caja de cartón, con algunos álbumes de fotos, papeles viejos, recuerdos. Lo hacía en silencio, con respeto, como si estuviera oficiando un rito funerario. De repente, se detuvo. «Lorenzo, ¿qué es esto?» Tenía en sus manos un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que Lara me escribió cuando éramos novios, cuando ella vivía en Cazorla y yo hacía el servicio militar. Hacía 50 años que no las leía. El dolor era demasiado grande. «Nada, cartas viejas», murmuré. Pero Isa, con su instinto de historiadora, empezó a leer una de ellas, con cuidado de no dañar el frágil papel.
Sus ojos recorrían las líneas de la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi mujer, y entonces su respiración se entrecortó. «Lorenzo, escuche esto». Se aclaró la garganta y leyó en voz alta, y su voz temblaba de emoción. «Mi querido Lorenzo, hoy he hecho una travesura. He dividido nuestro tesoro. He enviado por correo un pequeño trozo de nuestro susurro a mi prima Magdalena, aquí en el pueblo. Le he dicho que lo cuide como si fuera oro. Lo he llamado el respaldo, por si alguna vez, Dios no lo quiera, le pasara algo al corazón que guardamos en la panadería. Ya sabes lo agorera que soy a veces». Me incorporé en el sillón como si me hubieran aplicado un desfibrilador. Las palabras de Elara resonaron en la habitación, un eco de medio siglo de antigüedad. Un respaldo, una copia de seguridad. La piel se me erizó. Magdalena, la prima de Elara. Hacía 30 años que no sabía nada de ella. Después de la muerte de Elara, hubo una estúpida discusión por la herencia de unas tierras. Palabras duras, rencores familiares que se enquistan como la mala hierba. Nunca más nos hablamos. Magdalena, susurré, vive, o vivía, en una aldea en la sierra de Cazorla, un sitio perdido. Isa levantó la vista de la carta, y en sus ojos ya no había derrota, sino la llama de una nueva cruzada. Pues entonces, Lorenzo, no hemos perdido. Solo hemos estado buscando en el lugar equivocado. ¿A qué esperamos? El viaje a Cazorla fue un viaje en el tiempo. Dejamos atrás las autopistas y nos adentramos en carreteras secundarias que serpenteaban entre mares de olivos. El paisaje se volvía más agreste, más puro, el aire más limpio. Por primera vez en semanas sentí que respiraba. Durante el trayecto le hablé a Isa de Elara, de su risa, de su manía de ponerle nombre a las cosas, de su amor por las tradiciones, y le conté la historia de la pelea con Magdalena, la estupidez de dos familias orgullosas que dejaron que el dinero rompiera un lazo de sangre. Sentí una punzada de vergüenza. La aldea de Magdalena era un puñado de casas de piedra aferradas a la ladera de una montaña. No había cobertura de móvil ni tiendas, solo el sonido del viento y el balido de alguna oveja lejana. Encontramos la casa de Magdalena, una mujer de casi 80 años, enjuta y fuerte como un olivo viejo. Nos abrió la puerta. Sus ojos negros y penetrantes me reconocieron al instante, y no había ni una pizca de alegría en ellos. «Lorenzo Rossi», dijo, y su voz fue como el roce de dos piedras. «Después de 30 años, debes querer algo». La desconfianza de Magdalena era una muralla de granito. Nos hizo pasar a una cocina oscura donde el único calor provenía de una chimenea. Nos sirvió 2 vasos de agua del pozo en silencio. Isa intentó romper el hielo, explicando la situación con su habitual torrente de palabras, pero Magdalena la cortó con un gesto de la mano. Sus ojos estaban fijos en mí. «Así que vienes a pedir», dijo sin rodeos. «Después de que tu familia nos llamara ladrones, después de 30 años de silencio, me sentí pequeño, miserable. Tenía razón. Mi orgullo me había costado una familia. Magdalena, empecé y tuve que tragar saliva. Lo siento. Fui un necio y un orgulloso. Elara nunca me lo habría perdonado. Tienes todo el derecho a guardarme rencor. Pero no vengo a pedir por mí. Vengo a pedir por ella, por su legado». Sus facciones duras como la roca parecieron ablandarse una milésima. Elara era buena gente,
demasiado buena para los Rossi. Se quedó mirándome, sopesando mis palabras, mi arrepentimiento. Fueron los minutos más largos de mi vida. Finalmente, suspiró. No sé si quedará algo. Hace años que no bajo a la bodega. Cuando el ara murió, dejé de cuidarlo. Me traía demasiados recuerdos. Nos guió por una trampilla en el suelo hasta una bodega fresca y oscura que olía a tierra húmeda y a vino rancio. En una estantería polvorienta, entre botellas cubiertas de telarañas y tarros de conservas, había un frasco de cristal. Era idéntico al mío. Dentro, una masa blanquecina, seca y cuarteada, parecía más un fósil que algo vivo. «Aquí está», dijo Magdalena. «El respaldo. No creo que sirva para nada». Pero cuando Isa lo tomó en sus manos y lo acercó a la luz de una bombilla desnuda, vimos algo. En el centro mismo de la masa seca, una minúscula burbuja parecía aferrarse a la vida. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Un latido. Un último suspiro esperando ser reanimado. Magdalena, al ver nuestra emoción, nos miró con una nueva expresión. «Lleváoslo. El ara habría querido que lo tuvierais vosotros, pero con una condición. Os quedáis a cenar, y me cuentas, Lorenzo, cómo te ha tratado la vida». Esa noche rompimos un pan comprado en la panadería del pueblo vecino, y mientras comíamos y hablábamos, las viejas heridas empezaron, muy lentamente, a cicatrizar. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos elegir no dejar que nos envenenara el futuro. El regreso fue diferente. Llevábamos en el coche un tesoro frágil y precioso. Isa lo sostenía en su regazo como si fuera el santo grial. Necesitábamos un lugar adecuado, un santuario para intentar el milagro de la resurrección. Isa llamó a un amigo suyo, un joven panadero artesano llamado David, que tenía un pequeño obrador en las afueras de Granada. Le explicó la historia, y David, sin dudarlo, nos ofreció su espacio. «Mi obrador es vuestra casa», dijo. El proceso de reanimación fue un ritual de paciencia y fe. Era como despertar a alguien de un coma profundo. Con la precisión de un cirujano, extraje el núcleo de la masa, esa pequeña porción que aún mostraba signos de vida. Lo mezclé con una cantidad minúscula de harina de centeno integral y agua a una temperatura exacta de 28 grados. Lo tapamos y lo dejamos en el rincón más cálido del obrador. Y esperamos. 12 horas después, no había pasado nada. 24 horas. Nada. Mi corazón se encogía. Quizá era demasiado tarde, pero Isa no perdía la fe. «Dale tiempo, Lorenzo. Ha estado dormida 30 años. No puedes esperar que se despierte con un despertador». Al tercer día, ocurrió el milagro. Una pequeña burbuja apareció en la superficie. Luego otra. La masa empezó a hincharse lentamente, perezosamente, y el olor, ese olor inconfundible, complejo, con notas afrutadas y lácticas, el susurro de el ara, volvió a llenar mis pulmones. Lloré como un niño, con la cara entre mis manos harinosas. Estaba viva. Isa, emocionada, decidió que el mundo tenía que saberlo. Sacó su teléfono y empezó a documentar todo el proceso. Publicó la foto de la carta de el ara, la del frasco polvoriento en la bodega de Magdalena, la de la masa resucitada, y lanzó una campaña en redes sociales con un hashtag, número «Salven el susurro». La historia explotó. Se volvió viral en cuestión de horas. Miles, luego cientos de miles de personas compartieron la publicación. Blogueros de gastronomía, chefs famosos, periódicos nacionales e internacionales se hicieron eco de la noticia.
La gente se volcó. Nos llegaron mensajes de apoyo desde todo el mundo. Se creó una pequeña cuenta de crowdfunding para ayudar a Lorenzo a reconstruir su sueño. Y las donaciones empezaron a llegar. Me sentía abrumado, agradecido. Pero la fama en Internet es una bestia de dos cabezas. Junto a la ola de apoyo, surgió una contracorriente de odio. Aparecieron los haters. Comentarios anónimos acusando a Isa de explotar a un pobre viejo para ganar seguidores. Trolls que decían que la historia era un montaje, que esa masa madre era falsa. Incluso algunos que defendían a Nova Alimenta, diciendo que el progreso no puede detenerse por la nostalgia de un anciano. La peor parte fue cuando empezaron a atacar a mis hijos. Fotos de Marco y Sofía circularon por la red, llamándoles los Judas de la panadería. Me sentí fatal. Eran mis hijos, a pesar de todo. Una noche Isa me enseñó un artículo en un importante periódico digital. Tenía mi foto en portada. El panadero al que sus hijos dejaron sin alma. Me horroricé. Mi tragedia personal, mi dolor familiar, expuesto como un espectáculo para el consumo masivo. Exploté. «¡Basta, Isa!», le grité, y ella dio un respingo. «¿Qué crees que estás haciendo? Esto no es un reality show. Es mi vida, mi dolor, mi familia». Mielara nunca habría querido esto. Ella no exhibía su alma en un escaparate. Isa se quedó blanca. En su afán por buscar justicia, no se había dado cuenta de la línea que había cruzado. Vio el dolor en mis ojos y comprendió. Las lágrimas asomaron a los suyos. «Lo siento, Lorenzo», susurró. «Tienes razón. Me dejé llevar. Solo quería ayudar». Esa noche tuvimos una larga conversación. Le expliqué que la memoria de Elara era algo sagrado, íntimo. Y ella me explicó que en el mundo de hoy, a veces, para proteger algo sagrado, hay que hacer ruido. Acordamos seguir adelante, pero de otra manera, con más cuidado, con más respeto por los matices, por las heridas que aún supuraban. La batalla no se libraría solo en las redes, sino en el mundo real. Y la mejor arma que teníamos era un simple trozo de pan. La masa madre estaba ahora fuerte, burbujeante, llena de vida. Cada día horneábamos una pequeña hogaza en el horno de David, y cada día su sabor se volvía más profundo, más complejo. Era como si, al despertar, estuviera recordando 200 años de historia. Un día, mientras Isa navegaba por Internet, dio un grito. «¡Lo tengo! Lorenzo, lo tengo. El campo de batalla perfecto». Me enseñó la pantalla de su portátil. Era el anuncio de Gastronomía Unida, el festival culinario más prestigioso de España, que se celebraba en Sevilla en 2 semanas. Y en la lista de patrocinadores principales, en letras bien grandes, figuraba un nombre: Nova Alimenta. El plan era audaz, casi suicida. Iríamos al festival, no para montar un puesto, sino para hacer una declaración. Hornearíamos nuestro pan, el pan del susurro de Elara, y se lo daríamos a probar a los críticos, a los chefs, a la prensa. Desenmascararíamos la hipocresía de Nova Alimenta en su propio evento, un evento que celebraba la autenticidad y la tradición, mientras ellos se dedicaban a destruirlas. Era David contra Goliat. Pero a veces, una sola piedra bien lanzada es suficiente. Nova Alimenta, por supuesto, no era estúpida. Llevaban días monitorizando el hashtag número «Salven el susurro». El nombre de Lorenzo Rossi era una espina clavada en su impoluta imagen corporativa. Cuando Isa intentó acreditarse como prensa para el festival,
Su solicitud fue denegada por problemas técnicos. Una excusa barata. Sabían que íbamos y nos estaban esperando. El día del festival, llegamos a Sevilla con una pequeña furgoneta cargada con un horno portátil, sacos de la mejor harina ecológica y, por supuesto, el frasco con nuestro tesoro. El recinto del festival era un mundo de lujo y apariencias. Carpas blancas, azafatas sonrientes y logotipos de patrocinadores por todas partes. Como era de esperar, 2 guardias de seguridad nos cortaron el paso en la entrada. No estáis en la lista. Fin de la discusión. Mientras discutíamos con ellos, un coche de lujo negro aparcó cerca. De él se bajaron Marco y Sofía. Pálidos, ojerosos. Un amigo de Nova Alimenta, les había alertado de nuestra presencia. «Papá, por favor, vámonos», suplicó Marco. «Estás montando un circo. Nos estás hundiendo a todos». Sofía ni siquiera podía hablar. Solo me miraba con ojos llenos de pánico y vergüenza. El plan parecía haberse ido al traste antes de empezar. Estábamos fuera, derrotados. Pero Isa se negó a aceptar la derrota. Su mirada recorrió la plaza que se extendía frente al recinto del festival. Una plaza pública, llena de gente que entraba y salía del evento. «Si no podemos entrar en la fiesta», dijo con una sonrisa desafiante, «montaremos nuestra propia fiesta aquí fuera». Y eso hicimos. En menos de media hora, habíamos montado nuestra panadería partisana. El pequeño horno de leña, el amasijo, la mesa plegable, una operación de guerrilla culinaria. Empecé a amasar, mis manos moviéndose con una memoria ancestral. Formé las hogazas, las dejé reposar y finalmente las metí en el horno caliente. Al principio la gente pasaba de largo, mirándonos con extrañeza. Pero entonces el olor empezó a hacer su magia. Un aroma profundo, tostado, con la acidez justa, un perfume que hablaba de tiempo y de verdad. El viento lo llevaba hacia la entrada del festival, una invitación irresistible que ningún marketing podía igualar. La gente empezó a detenerse. Primero unos pocos curiosos, luego una pequeña multitud. El murmullo creció. ¿Quiénes eran esos viejos locos que horneaban pan en mitad de una plaza? Saqué la primera hornada. La corteza, de un dorado oscuro, crujió bajo el cuchillo. El interior, una miga alveolada y elástica, liberó una nube de vapor fragante. Empezamos a repartir trozos de pan caliente. Gratis. La gente lo probaba, y sus caras cambiaban. El asombro, el placer, el reconocimiento de un sabor casi olvidado. Fue entonces cuando apareció él, Antoine Dubois, el chef más famoso del mundo, la estrella principal del festival. Salió del recinto, rodeado de su séquito, molesto por el alboroto que le estaba robando el protagonismo. Se acercó a nosotros con aire de superioridad, listo para despacharnos con 4 palabras arrogantes. «¿Qué es todo este escándalo?», preguntó con su marcado acento francés. No dije nada. Simplemente tomé un trozo de pan recién cortado, aún caliente, y se lo ofrecí. Él lo miró con desdén, pero la presión de la multitud le obligó a cogerlo. Se lo llevó a la boca, masticó una vez, 2, y se detuvo. Su cuerpo se quedó rígido. Sus ojos, antes fríos y distantes, se abrieron como platos. Dejó caer el trozo de pan que le quedaba en la mano. «Mon Dieu», susurró, «ce n'est pas possible». Se acercó a mí, me agarró por los hombros. ¿De dónde has sacado esta masa madre?» «Esta es la mère de tous, la madre de todas las masas. Se creía perdida desde hace un siglo. Es un mito».
En ese preciso instante, Isa giró la pantalla de su portátil hacia la multitud. Había iniciado una transmisión en directo. En la pantalla se veían las fotos de mi panadería en ruinas, el contrato de venta con el logo de Nova Alimenta, el hashtag número Salven el Susurro. Marco, al ver la debacle, corrió hacia mí. Para. Por el amor de Dios, para. Nos estás destruyendo. Yo le aparté la mirada. Mis ojos buscaron los de Sofía, que se escondía entre la gente. Y le hice la pregunta más silenciosa y más atronadora de su vida. ¿Todavía te avergüenzas de mí, hija? Fue como si una presa se rompiera dentro de ella. Su fachada de mujer sofisticada se hizo añicos. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo desgarrador sacudió todo su cuerpo. Dio media vuelta y echó a correr, perdiéndose entre la multitud. Marco se quedó solo, de pie, bajo la luz del sol y de cientos de teléfonos móviles que le grababan. Era la viva imagen de las consecuencias. Dubois, entendiendo por fin toda la historia, le arrebató el micrófono a un reportero que se había acercado y con una voz que resonó en toda la plaza, sentenció: «Hoy, dentro de ese edificio, nos prometieron la comida del futuro, pero este hombre nos ha dado a probar la inmortalidad. Y un futuro que destruye un pasado como este, señoras y señores, es un futuro que no merece la pena ser probado». Un estallido de aplausos y vítores inundó la plaza. La catástrofe de relaciones públicas para Nova Alimenta era total. Y era gloriosa. El final de esta historia no es un cuento de hadas. Entonces, es la vida real, con sus matices grises y sus victorias imperfectas. Nova Alimenta no se declaró en quiebra. Los gigantes no caen tan fácilmente. Pero el golpe fue devastador. Sus acciones se desplomaron. La campaña número Salven el Susurro se convirtió en un tsunami global. Para contener la hemorragia, hicieron lo que hacen las corporaciones acorraladas: soltar dinero. Cancelaron el proyecto del supermercado en Alquería del Sol. Me ofrecieron una indemnización extrajudicial con tantos ceros que me mareé al verla. Y, para limpiar su imagen, hicieron una donación millonaria a un nuevo fondo para la preservación del patrimonio gastronómico. Una fundación creada bajo el amparo y la supervisión de Antoine Dubois. Marco perdió su trabajo. Su mujer, incapaz de soportar el escándalo y la ruina financiera que él mismo había provocado, le pidió el divorcio. Se quedó con el dinero de la venta inicial, un dinero manchado de traición que ahora le quemaba en las manos. Nunca vino a pedirme perdón. Su orgullo, o quizá su vergüenza, construyó un muro entre nosotros más alto que cualquier montaña. A veces, por la noche, pienso en él, solo en su lujoso apartamento de Madrid, y me pregunto si alguna vez entenderá que el pan que yo hacía, aunque no diera dinero, alimentaba algo que sus millones nunca podrán comprar. Sofía lo perdió todo: su marido, su estatus, su mundo de apariencias. Y en esa pérdida, paradójicamente, se encontró a sí misma. Un mes después del escándalo, apareció en la puerta de mi apartamento, sin maquillaje, con ropa sencilla, con los ojos hinchados de llorar. No dijo nada. Solo me abrazó y lloró en mi hombro durante 10 minutos. No hicieron falta palabras. La perdoné. Su camino es largo y difícil, pero por primera vez en su vida está caminando con sus propios pies, no con los que la sociedad le había impuesto. ¿Y yo? Rechacé las ofertas para crear una franquicia global de Antoroja, el horno del alma.
No quería convertirme en aquello contra lo que había luchado. Con el dinero de la indemnización y el apoyo de la Fundación de Dubois, volví a Alquería del Sol. Pero no reconstruí la vieja panadería. Construí algo nuevo, algo mejor. Ha pasado un año. Estoy en la Academia del Pan el Corazón de la Masa. Es un edificio moderno, luminoso, con grandes ventanales que dan a un campo de trigo ecológico, que nosotros mismos cultivamos. Pero por dentro tiene el alma de siempre, el gran horno de leña, reconstruido piedra a piedra, el olor a harina y a verdad. A mi alrededor, 12 jóvenes panaderos de todas partes del mundo, desde Japón hasta Argentina, me escuchan en silencio mientras les explico los secretos de la fermentación lenta. No les enseño solo una técnica, les enseño una filosofía. Isa está a mi lado, grabando mis palabras, documentando mi sabiduría. Ahora es mi socia, la directora de la fundación. Es la guardiana del futuro, como yo lo fui del pasado. En un rincón de la academia, en un termostato especial que mantiene una temperatura y humedad constantes, descansa el frasco. Dentro, el susurro de Lara bulle suavemente, vivo y eterno. A veces me acerco, pongo la mano sobre el cristal tibio y siento que ella está aquí, sonriendo. No solo he recuperado mi pasado, le he dado un futuro. He convertido mi dolor en conocimiento, mi pérdida en legado. Y cada mañana, cuando el sol se levanta sobre los campos de Alquería del Sol, el aroma de nuestro pan se extiende por el valle, recordándole al mundo que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni vender, solo se pueden compartir. Y ahora, antes de terminar, me gustaría saber algo de ti, que has tenido la paciencia de escuchar esta larga historia. Cuéntame, dime desde qué ciudad me estás escuchando.